Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy estamos con un nuevo video para su canal Meat Free Chef. En esta oportunidad estamos celebrando un hermoso mes que es el mes de julio, el mes patrio para todos los peruanos. Así que vamos a preparar un ceviche mixto vegano. Así que sin darle más rodeos, vamos con el video. Vamos a preparar nuestra carne vegetal, nuestro gluten más conocido. Para esto vamos a utilizar harina de gluten. La harina de gluten es fácil de encontrar en los supermercados. Vamos a utilizar una taza de harina de gluten y le vamos a agregar una taza de agua. Formamos una masa y vemos que el gluten se va juntando por sí solo, como una masa elástica. Juntamos todo y el exceso de agua lo vamos a separar. A este punto ya tenemos listo nuestra masa, está todo junto, ya está moldeable, está trabajable. Ahora nuestra carne vegetal la vamos a llevar a cocer a una cacerola por aproximadamente 35 minutos. Vamos a utilizar media cebolla, a la cual la vamos a cortar de manera, llamémosle juliana o pluma. Pelamos, removemos cáscara y la picamos bien delgada. Ahora la vamos a llevar a reservar con agua fría. Esto es para que ayude a bajar su amargura o su sabor amargo que tiene la cebolla. Vamos a preparar un ceviche mixto. Aquí ya tenemos nuestra carne vegetal o el gluten, ya lo tenemos cocido. Vamos a agregarle también un poco de tofu. Y vamos a agregarle champiñones. En este caso estoy usando champiñones ostras. Vamos a empezar a picar nuestro tofu. Lo vamos a hacer en cuadros pequeños. De la misma manera vamos a también picar nuestro gluten en cuadros pequeños. Esto le va a dar una textura diferente al ceviche. Y ahora empezamos con nuestros champiñones ostras. Podemos picarlo o simplemente podemos deshilacharlas. Y listo. Así es como tenemos todos nuestros ingredientes mixtos. Vamos a utilizar jugo de lima o de limón. Aquí ya tengo aproximadamente 4 limones. Vamos a agregarle uno más. Nuestro jugo de limón le vamos a agregar a nuestros mixto para el ceviche. Dejamos que se cocine un poco. Estamos agregando prácticamente la mitad. Vamos a agregarle también un ají, un trozo de apio. Y le vamos a agregar jengibre o kion. El apio lo vamos a cortar también pequeños cubos. El ají también lo vamos a picar bien fino. Y agregamos al bowl. Con el kion o con el jengibre, lo que vamos a hacer es vamos a rallar un pequeño toque nomás, que no sea mucho, y listo. Vamos combinando. Vamos a sazonarlo con sal y pimienta, que vendría a ser al gusto nuestro. Le voy a agregar un poco más de jugo de limón. Y lo dejamos reposar por aproximadamente 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos, tenemos prácticamente ya cocido nuestro tofu, los champiñones y el gluten. Todos están agarrando el sabor. Lo que vamos a hacer es vamos a hacerle el tradicional leche de tigre. Para esto, como es completamente vegano, vamos a utilizar leche de soya. Vamos a utilizar simplemente un chorrito de leche de soya.
cual le va a dar esa cremosidad, esa textura, ese conocido en Perú que es la leche de tigre. Vamos a agregarle un poco de cilantro, unas pequeñas hojas de cilantro, picamos finamente y le agregamos para que le dé un toque de frescura. Y listo. Pueden ver cómo está quedando cremoso y esa textura de la leche de tigre. Y listo. Sigamos con nuestro último paso, que va a ser emplatar. Para esto tengo 2 hojas de lechuga. Vamos a poner un costado. Vamos a agregarle también unas rodajas ya de camote o papa dulce ya previamente sancochada. Unas 3 rodajas. Vamos aquí. Y vamos a agregarle un toque de la cebolla que ya estaba previamente picada y remojada en agua fría. Y servimos. Esto va a ser una porción sumamente generosa de ceviche, cual también le vamos a agregar, ya que estamos en Australia y no tenemos el choclo tradicional peruano, que vamos a usar es lo que encontramos aquí, que es un choclo dulce. Le agregamos un poco de decoración, ajíes y unas hojitas de culantro o cilantro para decorar. Así que probemos. ¿Qué tal nos quedó este ceviche? ¡Wow! Estos champiñones están pero estupendos. Tienen esa textura diferente, ese sabor agradable que les da. Veamos qué tal el gluten. ¡Wow! Súper suave, al igual que el queso de soya, que el tofu. En sí es una combinación, es un plato súper delicioso, el cual les recomiendo que lo hagan en casa. No se van a arrepentir. Esto es para todos mis amigos veganos que estaban pidiendo videos acerca de cómo preparar un delicioso ceviche. No se olviden de suscribirse y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.